Señores, gracias por seguir esta mañana con nosotros. Agradecemos a toda la gente que está en sintonía y agradecemos a Miosotis Rivas Peña. Miosotis es la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Edith. Encantada de estar con ustedes y conversar sobre los temas de estadística en el país. Miosotis, vamos a comenzar de una vez con el censo nacional. Se está hablando mucho del censo. Yo supongo que tú misma verás en las redes sociales gente hablando del censo que no conoce el censo, porque no se ha dicho mucho de cómo hacer el censo. Entonces, cuéntanos, para comenzar, cuándo será el censo, cómo será el censo, todos los detalles. Ya se ha hablado de él, pero hemos querido invitarte, sobre todo porque hay cierta controversia. ¿Y por qué es importante este censo? Sí, bueno, mira, tú sabes que es interesante porque cualquiera diría que el censo comenzó a planificarse en el momento en que se anunció oficialmente, ¿verdad? Que fue el pasado 5 de agosto con la presencia del presidente Luis Abinader en nuestras oficinas. Sin embargo, ya el censo, lo que se estila, que los censos se hagan cada 10 años y de hecho estaba programado para hacerse en el año 2020. Sin embargo, tras la pandemia, pues esto no pudo ser así. Los censos en el tema de planificación por lo menos duran 5 años y este censo comenzó a planificarse desde el año 2017, ¿no? Y comenzó a hacerse los trabajos, comenzando por todo lo que tiene que ver con el levantamiento cartográfico, que nos permite la actualización del proceso. Eso comenzó en el 2018, pero lamentablemente se paró con tema de pandemia. Cuando llegamos ya hace 2 años, pues retomamos, ¿verdad?, todo este tema de la planificación, entendiendo lo importante que es un censo de población y vivienda para toda la planificación de políticas públicas en sentido general. O sea, si nosotros no sabemos cuántos somos, cómo vivimos, dónde vivimos, es muy difícil entonces que tú puedas decir que vamos a cambiar la situación en la que vive la población dominicana. Entonces, el censo trata de eso, trata de un conteo de la población, pero que también busca caracterizarnos socioeconómicamente, ¿no? Y a nivel demográfico. Vamos a saber de cuántas personas, en qué edades, cuántos hombres, cuántas mujeres. Vamos a tener información, cuántos profesionales. Vamos a saber, por ejemplo, cómo están los hogares, porque el censo levanta información sobre la vivienda, sobre los hogares y sobre las personas que viven en los hogares. Entonces, es una mina de datos, ¿verdad?, que vamos a tener a partir del censo y que va a permitir, sobre todo, la planificación de las políticas públicas, pero también el propio ejercicio de derechos, ¿no?, de las personas, porque en la medida en que tú tienes información, que se te pone a la disposición información, pues varias actividades del sector privado, sociedad civil, no pueden entonces trabajarse a partir de los déficits que se levantan con el tema de la información. Licenciada, hay muchas voces que se levantan diciendo que estamos invadidos, que aquí hay 4 millones de haitianos, casi 100.000 venezolanos, etcétera. Se dice cualquier cifra, la que le venga en la cabeza a la persona que lo esté diciendo. ¿Contempla el censo determinar cuántos extranjeros y las nacionalidades residen en la República Dominicana? Sí, mira, el censo principalmente es un censo de contar la población de residencia habitual en la República Dominicana. Y eso es un concepto bastante importante porque, o sea, no busca determinar nacionalidad. O sea, yo no te pregunto, ¿tú eres dominicano? Eso no es el objetivo. Es primeramente contabilizar esta población residente habitual, que lo hemos definido como una persona que tiene en ese hogar donde se visita, residiendo unos 6 meses o más, o que si tiene tal vez 4 meses, está planeando quedarse un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces, concepto de residente habitual es muy importante. Sí hay un tema de preguntas y sobre todo el censo levanta información sobre la migración porque se pregunta en qué país nació la persona, ¿no? Entonces ya te permite una aproximación, pero de hecho nosotros como Oficina Nacional de Estadística tenemos para el año que viene la realización de la tercera encuesta nacional de inmigrantes, que sí su propósito es entonces específico de levantar la población inmigrante residente en la República Dominicana y caracterizarla también, o sea, no solamente contabilizarla, sino saber dónde está, igual cuántos son, cómo viven, dónde viven. Y ahí entonces, ¿qué es lo que hace la encuesta nacional de inmigrantes? Sirve como una complementariedad a lo que se determina en el censo, que es una
es una aproximación indirecta, ¿no? En la que hacemos en el censo, porque no te estamos preguntando nacionalidad, sino de dónde, en qué país naciste, ¿no? Y eso es importante que se sepa. Y ahí esta encuesta, yo creo que en la Oficina Nacional de Estadística estamos trabajando sobre todo para tener información de calidad, ¿no? Y eso depende mucho de cómo se recolecta la información, de la independencia que tenemos en la recolección de esa información. También es muy importante que se sepa, y que también hay todo un tema de cuidar el secreto estadístico, que nosotros no ponemos el microdato a la disposición de la gente. O sea, que lo ¿no? que se da al final son los resultados globales. Son los resultados globales, quiero hacerte algunas preguntas sobre cómo estará integrada, el tipo de pregunta que va, pero antes, y lo estábamos mirando en el chat en vivo de la gente ahora, la población dominicana quedó como un poco frustrada con el último censo, porque algunos lo contaron y otros no. Te podían contar a la vecina de al lado y no estaba contado. Entonces, no le pueden decir a uno, no, se hizo un censo, pero sabes que en tu casa no fueron. Primero, si ustedes tienen algún estudio que les sugiera el ánimo que tiene la gente, pero pienso que podrían estar claros y conscientes de que la gente tiene dudas sobre la eficacia que hemos tenido en censos anteriores. Y también cómo vamos a garantizar esa cobertura real sobre el territorio. Sí, mira, de hecho, de las primeras cosas, que hicimos sobre todo para preparar la campaña, que ya está saliendo, sobre todo por redes sociales, era de que la gente lo que más recordaba del censo anterior era el tema del pago, ¿no? Que hubo ciertamente unas complicaciones a la hora de, sobre todo administrativas, a la hora de pagar al personal que estaba empadronándose, ¿no? Ahí de las decisiones que hemos tomado para eso es automatizar ese proceso de pago, y por tanto hemos ya lanzado una plataforma de reclutamiento. Ya hemos superado, necesitamos 35,000 personas, y ya el sábado teníamos inscritas 100,000, ¿no? En un primer proceso de identificando, no quiere decir que todos esos 100,000 van a pasar a trabajar, porque es un tema de proceso de depuración, y nosotros para los temas de empadronadoras o empadronadores estamos buscando sobre todo personas que sean bachiller, de mayores de 18 años, que no tengan antecedentes penales, que ¿verdad? Y todo eso, el cruce de las bases de datos nuestra con la del Banco, con la de la Procuraduría y con la Junta Central Electoral es importante para determinar eso. Pero luego el tema de la cobertura que mencionas, y esa ciertamente mucha gente ha dicho, no me censaron, a mí no fueron. Aquí nosotros una de las innovaciones que hemos introducido es que ya no va a ser el levantamiento en papel, sino que va a ser el levantamiento en dispositivos móviles. Y eso va a permitir un rastreo, ¿verdad? Un seguimiento a los empadronadoras y empadronadores, saber, porque tienen las tabletas, tienen GPS, o sea, si tú lo que no se podrá sentar en una esquina a llenar todo. Exactamente, a llenar ahí, o sea, porque eso va a está estar ubicado siempre. Pero además la cartografía está también digitalizada, entonces tú vas a ver por dónde anda la persona, dónde se paró, si se paró en un colmado mucho rato. ¿Qué tiempo dura? Exacto, es importante. Sí, mira, nosotros tenemos entre lo que una persona llega, ¿verdad? Y se traslada de un lado a otro. Para la persona son 45 minutos para el empadronador, ¿verdad? Pero en un hogar, en promedio, hemos levantado que son unos 35 minutos que va a durar la entrevista que se haga. Eso es muy importante. ¿Quién hace la entrevista en la casa? Se le hace a un informante clave, que puede ser el jefe o la jefa del hogar, o una persona de 15 años o más que tenga la información de todas las personas que vivan en el hogar. Es muy importante decir, o sea, no hay que quedarse en casa, pero sí la persona que está en la casa, que pueda dar la información, sí tiene entonces que tener toda la información del hogar. A propósito, hay una pregunta aquí que nos hacen por el chat. ¿Qué pasaría con las personas que están trabajando, que no están en su casa? Sí, la van a citar, y yo le agrego si han tomado alguna medida, porque debe haber cierta aprehensión de la gente por el tema del COVID, de aquello, de la inseguridad, de que no entre a mi casa. Sí, mira, el censo tiene una duración de 14 días, va a ser del 10 de noviembre al 23. En esos 14 días, la persona empadronadora visitará la vivienda, por lo menos un protocolo tres veces, tratando de conseguir a la persona que vive en el hogar. Del 10 al 23. ¿No son 14? ¿Estamos de qué mes? De noviembre. Del 10 al 23. 3 de noviembre, son 14 días. Entonces, en esos 14 días se visita el hogar y se trata entonces, por ejemplo, de si no se consigue, volver una segunda vez hasta una tercera vez. ¿Cuáles son dos estrategias para si no te consigo esas 3 veces? No, hay dos estrategias importantes.
Primero, que la persona que se contrata para el tema del empadronamiento, nosotros procuramos que debe ser de la localidad, ¿no?, donde reside. ¿Por qué? Porque él logra conocer, o sea, sabe, ¿verdad?, dónde está fulano, dónde está aquella persona, quién no vive ahí, quién sí vive, quién está fuera del país, todo eso entonces te permite, esa primera. Y luego también le conocen a esa persona que tiene que estar relacionado con lo que tú decías del tema de seguridad. Pero también otro tema para algunas localidades en donde sea el difícil acceso, donde no se consigan las personas después de haber agotado todas las estrategias que tenemos. Entonces una sería de dejar una nota con una boleta para que se llene, no se autoempadrone la persona que no está en el lugar. Lo ideal es que te empadrone una persona, ¿no?, que está capacitada para ello, porque hay algunas preguntas, o sea, algunos conceptos. Como te digo, hay un concepto importante que es el del hogar, o sea, qué es lo que se compone un hogar. Y en una vivienda pudiera haber más de 1, 2 o 3 hogares, ¿no?, en una misma vivienda. Entonces, o qué es un residente habitual, o sea, entonces todo este tipo de información, muchas veces se le da la capacitación y es un personal capacitado el que él va a ir de entrevista. Por eso se busca que sea están mejor ahora en esa fase de buscar personal. Sí, de personal. hecho, hemos visto en varios momentos la página de ustedes que dice se busca personal. ¿Cuáles son las características de la gente que está escuchando, que está viendo? Primero, ¿cuánto le pagan? Si se paga a los empadronadores. Sí. ¿Y cuáles son los requisitos básicos? Para pasar a otra pregunta. Sí, mira, la gente va a tener, sobre todo nosotros llamamos, esa es la estructura operativa, ¿verdad? Esa estructura operativa de terreno, la que se va a la calle. Nosotros estamos buscando alrededor de unos 25,000 empadronadores y empadronadoras. Son las personas que va a llegar a tu casa debidamente identificado y te va a dar la información. ¿Qué identificación va a tener? Sí, va a tener, bueno, vamos a estar con un chaleco, Okay, ¿verdad? Una gorra y un gafete, que ese gafete va a tener un código QR en el cual algunas personas que así lo necesiten lo pueden escanear, pero también vamos a habilitar un call center para que se llame y cualquier cosa, pues tú con la cédula de la persona, que siempre el empadronador o la empadronadora debe portar la cédula, ¿no? Si tú la pides, tiene que mostrarla, y inclusive entonces ese call center es disponible para saber si esa persona está asignada entonces a tu zona. por si acaso. Sí, porque hay gente que puede inventar. Sí, Y no van a ir antes, van a ir desde el día 10 de octubre, para que no vaya antes. Exactamente, de noviembre. Sí, 10 10 de noviembre, perdón. Sí, entonces otra cosa, bueno, ¿cuánto va a ganar? A ver, el empadronador o la empadronadora, nosotros estamos buscando, decía antes, primero, el bachiller, mayor de edad, que no tenga antecedentes penales, que tiene que manejar dispositivos móviles, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con una tableta en el terreno, y hay una importante. Yo digo, a veces la gente, lo que voy a ganar, o sea, a mí no me lo divida si hay viáticos, si hay honorario, no, cuánto es, porque hay una parte viático y otra honorario. Pero un empadronador alrededor de unos 25,000 pesos, y saber que son esos 14 días por 14 días, está bien, a ver, el entrenamiento. pues claro, más el entrenamiento se paga aparte, son unos 500 pesos de viático por la persona que cumpla con el entrenamiento, porque no es que usted va a ir hoy, va a firmar y se va a ir. Y ¿no? me conseguí 500 pesos. Claro, y además de saber que es un entrenamiento desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde uno va a tener que estar sentada. ¿Cuántos días? Ahí, en el caso de los empadronadores por 7 y en el caso de los supervisores por 9. Entonces, hay un tema ahí importante. Nosotros vamos luego también a escoger a personas que tengan el liderazgo, ¿verdad? También que sepan. Sí, porque yo pienso que la gente es como lo que pasa con la Junta Central Electoral cuando está el proceso electoral. No se trata de una actividad para tú ganar dinero. Exactamente. Sino que tú estás contribuyendo con algo que tu país necesita. Pero bueno, siempre es bueno saber cómo le anima. Sí. Pero era por eso que te preguntaba. Pero no quisiera dejar pasar la entrevista sin que nos refiriésemos a los puntos específicos, por ejemplo, las jefas de hogar, mujeres. Vi que uno de los temas es a qué edad están teniendo los hijos, las dominicanas, el tema del impacto de la pandemia, temas raciales. ¿Cuáles son los grandes temas que van a estar presentes en las preguntas del Censo Nacional? Sí, mira, normalmente la vivienda, bueno, es caracterizar la vivienda, saber tu vivienda, ¿verdad? De si es de cómo está el piso, cómo está el techo, si está fabricada en concreto. Si tiene letrina o tiene... Exacto, los atributos de la vivienda, inclusive cómo hace la disposición de la basura y tal. Si le llega agua. Si le llega agua, si le llega energía, de dónde se conecta para cada una de estas cosas. Luego, los temas relacionados con
el hogar, y ahí en el hogar una de los temas interesantes son las preguntas sobre las tecnologías de la información y el conocimiento, que anteriormente no eran, ¿verdad?, tan preponderantes, y en el caso de las personas hay información novedosa. En el caso vamos a levantar por primera vez de una manera extensiva todos los temas de discapacidad, ¿no? Y vista discapacidad no solamente como una discapacidad física, sino también de funcionamiento, que es la que recomienda la clasificación internacional sobre el funcionamiento y que usa el grupo Washington sobre discapacidad. Hemos bajado, y eso es importante, Edith, la edad a la que se pregunta que la mujer tuvo su primer hijo, porque estaba en el censo del 2010 en 15 años, pero te está dejando fuera una población de 13, dándose la edad que vamos a preguntar es de 12 años o más. Sabemos que en los hogares eso es una dificultad, ¿verdad? Porque tú le vas a consultar a una persona de 15 años y más, y a veces esto no se quiere decir, pero ahí hay una fuente importante de información que permitirá luego trabajar en temas tan, tú lo mencionabas anteriormente, el embarazo en adolescente, los temas de uniones tempranas. ¿Cuáles provincias te va a determinar si es verdad que Asua va a Arran? Exactamente, por ejemplo. Exactamente. No, y de hecho ya nosotros, nuestra encuesta de hogares del 2019 te daba una preponderancia en la zona sur, ¿no?, como mayor de embarazo en adolescentes, pero bueno, son de las cosas que van a estar ahí. También vamos a preguntar sobre los temas étnico-raciales, ¿verdad? Y cómo es un tema de autopercepción, cómo la gente se percibe en función... Que ya se hizo algo aquí, que la gente se percibe como india. Exactamente, mestizo o india. Sí, es un tema, lo hicimos en el Hogar 2021 y dio que alrededor del 47% de las personas se consideran mestiza o india. Es muy importante el tema de autopercepción, ¿verdad?, de étnico-racial, porque una de las cosas que busca también es ver luego a la hora de la caracterización, es ver esa población que se considera mestizo o india, está en mejor o peor condición que cualquier otra, no que se considera de otra forma, o la que se considera blanca, o la que se considera, ¿verdad?, negra, ¿no? Entonces, esa es la temática que queremos comenzar a levantar con este tipo de información. Hoy coronan a la Virgen, ¿verdad? Yo no quiero tener disonancia con eso, pero van a preguntar por la preferencia religiosa. Religiosa, no. Y el tema sexual, o sea, la preferencia sexual. No, tampoco. Lo que se va a preguntar en el censo, nuestra recomendación, que hemos seguido las recomendaciones de organismos internacionales, inclusive cuando se pregunta el sexo, no es sino con qué sexo nació, ¿verdad? O sea, a la hora de nacer, ¿cuál es el exceso a la hora de nacer? No es si usted se considera hombre o mujer. Yo creo que ahí hay un tema que en un momento sí vamos a tener que poner a la mesa, porque se trata de derechos, o sea, no se trata de lo que yo creo, de lo que tú crees, no un tema de dogma, ¿no?, sino que es un tema de derechos, y ahí sobre todo la importancia, nosotros trabajamos mucho con lo que es la Conferencia de Estadísticas de las Américas, y hay una comunidad que va trabajando, hay países que ya han comenzado a incluir estos temas dentro de sus censos. Entonces, ¿cómo podríamos aprender, ¿no?, de ellos, de ver cómo lo van trabajando y aprender nosotros? Faltan dos cosas que me gustaría saber. Una, el presupuesto, y dos, ¿cuándo se conocerán los resultados? Sí, el presupuesto de este año está en unos 3.757 millones de pesos. Recordar que es una inversión, ¿no?, que no es un gasto. 3.700 millones. Sí, y los primeros resultados, toda esta inversión es sobre todo para mejorar la forma en que se entregan los resultados. En el primer trimestre vamos a estar entregando ya población total, población por sexo y población por provincias, ¿no?, para poder tener esa información ya a la disposición del público. O sea que el primer trimestre del 2023 ya vamos a tener unos primeros resultados. Bueno, Miosotis Rivas, gracias por estar esta mañana. La directora de Estadística, este es el censo, más información en la página de la ONU, la Oficina Nacional de Estadísticas, que además hace otro tipo de sondeos y de estadísticas que son muy útiles al país. Así es. Sí, eso es importante. Entonces, ya ustedes lo saben. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar de educación. Hay un consorcio de instituciones no gubernamentales, gente vinculada al sector educativo, que ha trabajado durante mucho tiempo respecto a la educación dominicana. Han hecho estudios de cómo vamos. Parece que no vamos tan bien. Vamos a conversar con ellos cuando regresemos de esta pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.